Imagina tu mano descansando sobre una mesa de madera. Sientes la superficie sólida, quizás ligeramente fría, con esa textura que reconoces como algo absolutamente real, absolutamente presente. Tus dedos presionan contra ella y la mesa no cede. Es materia, es sustancia, es el mundo tal como lo conoces desde que tienes memoria. Pero ahora, quiero que consideres algo que cambiará para siempre la forma en que percibes ese momento tan ordinario. Debajo de tu piel, más allá de las células que forman tu epidermis, pasando las moléculas que construyen esas células, adentrándote en los átomos que componen cada molécula, existe un reino completamente diferente. Un lugar donde las reglas que aprendiste sobre el mundo simplemente dejan de funcionar. Un lugar donde lo sólido se convierte en vacío, donde las partículas existen en múltiples lugares simultáneamente, donde la realidad misma parece esperar tu observación para decidir qué será. Este es el reino cuántico, y no está en algún laboratorio distante ni en algún rincón exótico del universo. Está aquí mismo, en este preciso instante, sosteniendo la ilusión de solidez que tus sentidos te presentan como verdad incuestionable. Si pudiéramos hacer un viaje imposible, reduciéndonos millones de veces hasta que los átomos se convirtieran en paisajes, descubriríamos algo perturbador. Esa mesa que sientes tan sólida está compuesta, en su inmensa mayoría, de absolutamente nada. El espacio vacío entre el núcleo de un átomo y sus electrones es proporcionalmente mayor que el espacio entre el Sol y los planetas más lejanos de nuestro sistema solar. Si el núcleo de un átomo de hidrógeno tuviera el tamaño de una pelota de tenis colocada en el centro de un campo de fútbol, el electrón estaría orbitando en algún lugar de las gradas más alejadas. Y entre esa pelota de tenis y ese electrón distante, no hay nada más que vacío. Excepto que ese vacío, como descubriremos más adelante, tampoco está realmente vacío. Pero por ahora, quédate con esta imagen. Estás tocando una mesa hecha principalmente de espacio vacío, sostenida por fuerzas invisibles que operan según leyes que desafían toda intuición. Lo que mantiene tu mano fuera de la mesa, lo que crea esa sensación de solidez, no es materia chocando contra materia en el sentido que imaginarías. Son campos electromagnéticos, los electrones de los átomos de tu piel repeliendo los electrones de los átomos de la madera. Es una danza de cargas eléctricas, no un choque de bolitas sólidas. Y esos electrones que realizan esta danza no son pequeñas esferas orbitando núcleos como planetas alrededor de soles, aunque esa imagen persista en los libros de texto y en nuestra imaginación colectiva. Son algo mucho más extraño, nubes de probabilidad, ondas de posibilidad, entidades que no tienen una posición definida hasta que algo interactúa con ellas de cierta manera. Existen en lo que los físicos llaman superposición, un estado que no tiene equivalente en nada que hayas experimentado directamente en tu vida cotidiana. Toma un momento para respirar. Siente el aire entrando en tus pulmones. Ese aire también está hecho de moléculas, de átomos, de esas mismas nubes de probabilidad vibrando con energía cuántica. Tu respiración es un acto cuántico. Tu pensamiento, cualquiera que sea la naturaleza última de la conciencia, emerge de un cerebro compuesto enteramente de átomos que obedecen las leyes de la mecánica cuántica. No hay ningún lugar donde puedas ir, ninguna sustancia que puedas tocar, ningún momento que puedas experimentar que no esté fundamentalmente tejido por este reino extraño que vamos a explorar juntos. Considera ahora algo aún más asombroso. En este preciso momento, mientras lees o escuchas estas palabras, fotones de luz están golpeando tu retina. Algunos de esos fotones comenzaron su viaje hace millones de años, emitidos por estrellas tan distantes que la luz, viajando a 300.000 kilómetros por segundo, tardó una eternidad cósmica en llegar hasta ti. Cada uno de esos fotones es una partícula cuántica que atravesó el vacío del espacio, pasando galaxias y nebulosas, sobreviviendo a la inmensidad del cosmos, solo para terminar su existencia en el fondo de tu ojo, donde su energía se convierte en una señal eléctrica que tu cerebro interpreta como luz. Ese fotón dejó de existir para que pudieras ver. Su viaje de millones de años culminó en un instante de percepción en tu conciencia, y mientras eso ocurría, las propiedades cuánticas de ese fotón, su naturaleza dual de onda y partícula, su incertidumbre fundamental, todas esas extrañezas que vamos a explorar, estaban operando silenciosamente, invisiblemente, haciendo posible algo tan ordinario como el simple acto de ver. Esta es la paradoja central del reino cuántico. Es simultáneamente el fundamento de toda realidad y completamente ajeno a nuestra experiencia directa. Los efectos cuánticos
son los que permiten que el Sol brille, que las moléculas se enlacen para formar ADN, que los semiconductores en tu dispositivo procesen información. Sin mecánica cuántica no habría química, no habría biología, no habría tecnología moderna. Y sin embargo, las reglas de este reino son tan contraintuitivas, tan alejadas de todo lo que nuestra evolución nos preparó para comprender, que incluso los físicos más brillantes han pasado un siglo debatiendo qué significan realmente. Lo que vamos a hacer en las próximas 2 horas es adentrarnos en este territorio con cuidado y honestidad. No vamos a pretender que la mecánica cuántica confirma tus esperanzas espirituales, ni vamos a negar que presenta genuinos misterios que la ciencia aún no ha resuelto. Vamos a caminar por el filo entre el asombro y el rigor, dejando que la realidad hable por sí misma, porque la verdad del reino cuántico no necesita exageración. Es genuinamente más extraña que cualquier ficción que la humanidad haya inventado. Vamos a comenzar desde los fundamentos, entendiendo qué significa realmente la palabra cuántico, y desde ahí construiremos capa sobre capa hasta llegar a las preguntas más profundas que la física moderna puede formular. Permíteme llevarte de regreso a un momento en la historia que cambió todo. El año es 1899, y el mundo está convencido de que la física está casi completa. Lord Kelvin, uno de los científicos más respetados de la era, supuestamente declaró que la física era esencialmente un edificio terminado, con solo algunos pequeños detalles por resolver. Había 2 pequeñas nubes en el horizonte, decía, 2 problemas menores que seguramente serían explicados pronto por las leyes conocidas. Esas 2 nubes resultaron ser los gérmenes de las 2 revoluciones más grandes en la historia de la física, la relatividad y la mecánica cuántica. La primera nube era el experimento de Michelson-Morley, que no encontró evidencia del éter luminífero, y eventualmente llevó a Einstein hacia la relatividad especial. La segunda nube era algo llamado la catástrofe ultravioleta, y es aquí donde comienza nuestra historia del reino cuántico. La catástrofe ultravioleta era un problema técnico que parecía inofensivo al principio. Cuando los físicos intentaban calcular cuánta energía debería emitir un cuerpo caliente a diferentes longitudes de onda, las ecuaciones clásicas daban una respuesta absurda. Predecían que cualquier objeto caliente debería emitir una cantidad infinita de energía en las frecuencias ultravioletas y más allá. Claramente, esto no ocurría en la realidad, porque si fuera así, el simple hecho de encender un horno destruiría el universo. Pero las matemáticas de la física clásica insistían en este resultado imposible. Los físicos sabían que algo estaba mal, pero no podían encontrar el error en su razonamiento. Entra Max Planck, un físico alemán meticuloso y conservador que estaba lejos de ser un revolucionario. Planck no quería derribar los cimientos de la física, solo quería resolver este molesto problema matemático. Después de años de trabajo, encontró una solución, pero era una solución que lo perturbaba profundamente. La única forma de hacer que las matemáticas funcionaran era asumir algo que parecía absurdo, que la energía no podía fluir continuamente, como un río, sino que tenía que venir en paquetes discretos, como granos de arena. Planck llamó a estos paquetes cuantos, del latín quantum, que significa cuánto o qué cantidad. La energía de cada paquete estaba determinada por la frecuencia de la radiación multiplicada por una constante tan pequeña que no tenía efectos perceptibles en la vida cotidiana, pero que era absolutamente fundamental a escala atómica. Imagina la diferencia entre una rampa y una escalera. En la física clásica, la energía era como una rampa. Podías tener cualquier valor, cualquier cantidad intermedia. Podías subir gradualmente desde 0 hasta cualquier altura. En la física cuántica, la energía es como una escalera. Solo puedes estar en ciertos peldaños específicos, y no hay forma de estar entre un peldaño y otro. No puedes tener medio paso de escalera en el mundo cuántico. Tienes que estar en un nivel o en otro, y el salto entre niveles es el cuánto, la unidad mínima de cambio. Planck pensó inicialmente que este era solo un truco matemático, una conveniente ficción que hacía que las ecuaciones funcionaran sin representar nada real sobre la naturaleza. Pero pronto quedó claro que era mucho más que eso. En 1905, un joven Albert Einstein, el mismo año que publicó su teoría de la relatividad especial, usó la idea de Planck para explicar otro fenómeno misterioso, el efecto fotoeléctrico. Cuando la luz brilla sobre ciertos metales puede hacer que emitan electrones, pero la forma en que esto ocurría no tenía sentido según la física clásica.
Si la luz fuera una onda continua, entonces luz más intensa debería siempre producir electrones con más energía. Pero no era así. Lo que importaba no era la intensidad de la luz, sino su frecuencia, su color. Luz ultravioleta podía expulsar electrones incluso siendo muy tenue, mientras que luz roja intensa no producía ningún efecto. Einstein propuso una explicación radical. La luz misma estaba compuesta de cuantos, pequeños paquetes de energía que más tarde se llamarían fotones. Cada fotón tenía una energía determinada por su frecuencia, exactamente como Planck había propuesto. Cuando un fotón golpeaba un electrón, le transfería toda su energía de una vez, o no le transfería nada. No había transferencia parcial posible. Si la energía del fotón era suficiente para liberar el electrón del metal, lo hacía. Si no era suficiente, no importaba cuántos fotones de baja energía bombardearan el metal, nunca lograrían el efecto. Era como si la naturaleza tuviera una moneda mínima, una denominación más pequeña por debajo de la cual no podías comerciar. Este fue el momento en que el mundo cuántico comenzó a revelarse como algo real, no solo como un truco de cálculo. La luz, que durante siglos había sido entendida como una onda, ahora también tenía que ser entendida como una partícula. Y no es que a veces fuera una cosa y a veces otra, como si se transformara. Era ambas cosas simultáneamente, de una manera que desafiaba la lógica cotidiana. Esta fue la primera grieta en la imagen clásica del mundo, y esa grieta se convertiría en un abismo. Si estás disfrutando este viaje hacia los fundamentos de la realidad, donde vamos despacio, mantenemos la honestidad y dejamos que la extrañeza hable por sí misma, considera suscribirte. Hay mucho más por explorar juntos, y un like ayuda a que otros encuentren su camino hasta aquí. Necesitamos ahora hablar sobre qué escala de tamaño estamos considerando cuando hablamos del reino cuántico. Hay un número que define el límite de lo que la física puede describir actualmente, la longitud de Planck. Es un número extraordinariamente pequeño, aproximadamente 1.6 por 10 a la menos 35 metros. Para poner esto en perspectiva, si tomaras un protón que ya es tan pequeño que 1.000.000 de millones caben en el ancho de un cabello humano, y lo ampliaras hasta el tamaño del universo observable, la longitud de Planck, ampliada en la misma proporción, seguiría siendo más pequeña que un protón original. Es una escala de pequeñez tan extrema que hace que los átomos parezcan galaxias en comparación. En esta escala, nuestras teorías actuales, incluyendo la mecánica cuántica y la relatividad general, dejan de dar respuestas coherentes. Las fluctuaciones cuánticas del espacio-tiempo se vuelven tan intensas que los conceptos mismos de espacio y tiempo podrían perder significado. Algunos físicos teóricos especulan que en la escala de Planck, el espacio-tiempo podría ser como una espuma cuántica, burbujeando con geometrías caóticas que aparecen y desaparecen constantemente. Pero esto es especulación. No tenemos forma de probar experimentalmente qué ocurre a esta escala. Y probablemente no la tendremos por mucho tiempo, si es que alguna vez la tenemos. Lo que sí sabemos es que entre la escala de Planck y la escala humana hay un vasto territorio donde la mecánica cuántica reina con precisión asombrosa. Los átomos, los electrones, los fotones, las partículas subatómicas, todos obedecen las leyes cuánticas con una exactitud que ha sido confirmada en experimentos una y otra vez durante más de un siglo. La mecánica cuántica no es una teoría aproximada o provisional. Es, junto con la relatividad general, una de las teorías más exitosas y precisamente verificadas en toda la historia de la ciencia. Sus predicciones han sido confirmadas hasta más de 10 cifras decimales en algunos casos. Cualquier cosa que tu dispositivo electrónico hace en este momento, desde mostrar estas palabras hasta procesar señales, depende de efectos cuánticos que los ingenieros comprenden y utilizan rutinariamente. Y sin embargo, a pesar de este éxito predictivo sin precedentes, todavía no sabemos qué significa la mecánica cuántica. Sabemos cómo usarla, sabemos que funciona, pero no sabemos qué nos dice sobre la naturaleza fundamental de la realidad. Esta es quizás la situación más extraña en la historia de la ciencia, una teoría increíblemente exitosa, cuya interpretación sigue siendo un misterio abierto. Los físicos han desarrollado media docena de interpretaciones diferentes, todas matemáticamente equivalentes, todas haciendo las mismas predicciones experimentales, pero pintando imágenes radicalmente diferentes de lo que está ocurriendo debajo de la superficie. Exploraremos estas interpretaciones más adelante, pero por ahora quiero que te quedes con esta tensión. El reino cuántico es al mismo tiempo perfectamente predecible en sus resultados
y profundamente misterioso en su significado. Antes de continuar, quiero abordar algo importante. Probablemente has escuchado la palabra cuántico usada de muchas maneras, muchas de ellas sin ninguna relación con la física real. Sanación cuántica, salto cuántico de conciencia, manifestación cuántica, éxito cuántico. El término ha sido cooptado por vendedores y charlatanes que explotan el aura de misterio científico para dar legitimidad a afirmaciones sin fundamento. Esto es desafortunado, porque significa que muchas personas escuchan cuántico y automáticamente asumen que lo que sigue es pseudociencia. Pero la mecánica cuántica real no necesita exageración para ser asombrosa. Las afirmaciones genuinas de la física cuántica, verificadas experimentalmente, son más extrañas que cualquier fantasía de autoayuda. El problema es que esas afirmaciones genuinas son también más sutiles, más precisas, y no se traducen fácilmente en consejos de vida o productos comerciales. Durante este viaje, vamos a mantener una distinción clara entre lo que la física cuántica realmente dice y lo que la cultura popular ha hecho con ella. Vamos a presentar especulaciones como especulaciones, teorías establecidas como teorías establecidas, y misterios genuinos como misterios genuinos. No vamos a pretender certeza donde no la hay, pero tampoco vamos a negar la extrañeza real que la ciencia ha descubierto. El reino cuántico es suficientemente asombroso sin necesidad de adornos. Ahora vamos a adentrarnos en uno de los fenómenos más famosos y más malentendidos de la mecánica cuántica, la superposición. Esta es la idea de que una partícula cuántica puede existir en múltiples estados simultáneamente hasta que algo la mide o interactúa con ella de cierta manera. No es que la partícula esté en un estado y nosotros simplemente no sepamos cuál, como una moneda tapada que ya cayó, pero aún no hemos visto. Es algo más radical. La partícula genuinamente no tiene un estado definido hasta el momento de la medición. Las múltiples posibilidades coexisten en una superposición matemática, y solo cuando ocurre la interacción apropiada, esa superposición colapsa a un resultado específico. El experimento que mejor ilustra esto es el famoso experimento de la doble rendija, que el físico Richard Feynman llamó el experimento que contiene el único misterio de la mecánica cuántica. Imagina una barrera con dos rendijas paralelas, y detrás de ella una pantalla que puede detectar dónde golpean las partículas. Si disparas partículas hacia las rendijas como pequeñas balas, esperarías ver dos franjas en la pantalla, correspondiendo a las partículas que pasaron por una rendija o la otra. Eso es lo que ocurre si las partículas son realmente como balas clásicas. Pero si las partículas son electrones, o fotones, o incluso moléculas más grandes, algo extraño ocurre. En lugar de dos franjas, aparece un patrón de interferencia, múltiples franjas alternas de mayor y menor intensidad, exactamente como verías si ondas de agua pasaran por dos aberturas y se combinaran, reforzándose donde las crestas coinciden y cancelándose donde cresta y valle se encuentran. Esto sugiere que las partículas son ondas. Pero aquí viene la parte verdaderamente perturbadora. Este patrón de interferencia aparece incluso si disparas las partículas una por una, con tanto tiempo entre ellas que no hay posibilidad de que interactúen entre sí. Imagina esto lentamente. Dispara un solo electrón. Espera. Dispara otro. Espera. Repite miles de veces. Cada electrón individual llega a la pantalla detectora en un solo punto, como si fuera una partícula. No hay nada ondulatorio en donde termina cada electrón individual. Pero cuando miras el patrón acumulado de miles de llegadas, ves franjas de interferencia. Cada electrón individual de alguna manera sabe sobre el patrón que todos los electrones juntos crearán. Es como si cada electrón, viajando solo, pasara por ambas rendijas simultáneamente, interfiriendo consigo mismo. Toma un momento para respirar y dejar que esto se asiente. No es una metáfora. No es una simplificación para hacer la física accesible. Esta es literalmente la descripción más precisa que tenemos de lo que ocurre. El electrón no toma un camino definido hasta que algo fuerza a que ese camino se defina. Mientras viaja hacia las rendijas, existe en una superposición de pasar por la rendija izquierda y pasar por la rendija derecha. Esta superposición le permite interferir consigo mismo, creando el patrón de ondas. Pero cuando finalmente golpea la pantalla, la superposición colapsa y aparece en un solo punto específico. Ahora viene algo aún más extraño. ¿Qué pasa si tratamos de observar por cuál rendija pasa cada electrón? Podríamos colocar un detector junto a las rendijas que registre cada vez que un electrón pasa por una u otra. Cuando hacemos esto,
Cuando obtenemos información sobre el camino del electrón, el patrón de interferencia desaparece. Ahora solo vemos dos franjas, como esperaríamos de partículas clásicas pasando por una rendija o la otra. El simple hecho de obtener información sobre el camino destruye la interferencia. No es que el detector físicamente perturbe el electrón de alguna manera clásica. Puedes hacer versiones muy sutiles de este experimento donde la perturbación física es mínima, pero mientras exista alguna forma de determinar qué camino tomó, la interferencia desaparece. Es la información misma la que parece importar. Cuando el camino del electrón está indeterminado, cuando no hay registro en ninguna parte del universo de por cuál rendija pasó, se comporta como onda. Cuando el camino queda registrado, aunque nadie mire ese registro, se comporta como partícula. Esto ha llevado a generaciones de físicos y filósofos a preguntarse qué cuenta exactamente como una medición. ¿Es necesaria la conciencia humana? La respuesta estándar es no. Cualquier interacción con el entorno que deje una huella de información es suficiente para colapsar la superposición. Un detector automatizado que nadie nunca revise todavía destruye la interferencia. Las moléculas de aire interactuando con una partícula pueden hacerlo. No se necesita un observador consciente. Pero esta respuesta, aunque satisface a la mayoría de los físicos, sigue dejando preguntas abiertas sobre qué exactamente constituye una interacción suficiente. ¿Y por qué el universo parece distinguir entre situaciones donde hay información disponible sobre el estado de un sistema y situaciones donde no la hay? Hay una imagen que quizás conozcas, el gato de Schrödinger. Este famoso experimento mental fue propuesto por Erwin Schrödinger, uno de los fundadores de la mecánica cuántica, no como una celebración de la superposición, sino como una crítica de ella. Schrödinger estaba tratando de mostrar lo absurda que era la idea llevada a sus consecuencias lógicas. Imagina un gato en una caja cerrada, con un mecanismo que liberará veneno si un átomo radiactivo decae. La mecánica cuántica dice que el átomo, hasta que sea medido, está en una superposición de haber decaído y no haber decaído. Si aplicamos las reglas cuánticas consistentemente, el gato también debería estar en una superposición de vivo y muerto. Pero esto es absurdo, pensaba Schrödinger. Claramente los gatos no existen en superposiciones de vida y muerte. Lo que Schrödinger estaba señalando es el problema de cómo la extrañeza cuántica a escala microscópica se conecta con el mundo definido que experimentamos a escala macroscópica. Este es el famoso problema de la medición, que exploraremos más adelante con más profundidad. Por ahora, la respuesta estándar es que objetos grandes como gatos interactúan tan intensamente con su entorno, con los fotones de luz, con las moléculas de aire, con los átomos de la caja, que cualquier superposición colapsa casi instantáneamente. Este proceso se llama decoherencia y explica por qué no vemos superposiciones en el mundo cotidiano. Pero la decoherencia no resuelve completamente el misterio, solo lo empuja a una escala más fundamental. Lo que quiero que te lleves de esto es una imagen. El reino cuántico no es un lugar donde las partículas son como pequeñas bolitas que podemos seguir con la mirada. Es un lugar donde las entidades existen como nubes de posibilidad, como ondas de probabilidad que se extienden por múltiples estados, y solo cuando interactúan con algo de la manera correcta se cristalizan en realidades definidas. Es como si el universo no decidiera qué es real hasta que algo fuerza la decisión, y lo que cuenta como forzar esa decisión sigue siendo, en cierto sentido, un misterio abierto. Ahora vamos a explorar otro fenómeno que Einstein llamó acción fantasmal a distancia, un fenómeno que él pensaba demostraría que la mecánica cuántica estaba incompleta. Irónicamente, los experimentos diseñados para probar su crítica terminaron confirmando que la mecánica cuántica tenía razón y que el universo es aún más extraño de lo que Einstein estaba dispuesto a aceptar. Estoy hablando del entrelazamiento cuántico. El entrelazamiento ocurre cuando dos o más partículas se crean o interactúan de tal manera que sus estados cuánticos quedan correlacionados. Una vez entrelazadas, medir una partícula instantáneamente te da información sobre la otra, sin importar cuán lejos estén separadas. Y no es que las partículas tuvieran valores definidos todo el tiempo, y simplemente no lo supiéramos, como dos guantes en cajas separadas donde saber que uno es izquierdo te dice que el otro es derecho. Es algo más profundo. Las partículas genuinamente no tienen valores definidos hasta la medición, y sin embargo sus resultados están perfectamente correlacionados. Imagina que creates dos partículas con espines opuestos. Si una tiene espín arriba, la otra debe tener espín abajo, de manera que el total sea 0.
En la interpretación clásica, cada partícula tendría su spin desde el momento de la creación, y las correlaciones serían simplemente resultado de esa historia compartida. Pero la mecánica cuántica dice algo diferente. Cada partícula está en una superposición de spin arriba y spin abajo hasta que se mide. No tiene un spin definido, y sin embargo, cuando mides una y encuentras spin arriba, la otra instantáneamente colapsa a spin abajo, sin importar si está en el laboratorio de al lado o en una galaxia distante. Einstein encontraba esto inaceptable. Junto con sus colegas Podolsky y Rosen, formuló en 1935 un argumento que se conoce como la paradoja EPR. Su razonamiento era el siguiente: si la medición de una partícula puede instantáneamente determinar el estado de otra partícula distante, entonces o bien hay algún tipo de influencia que viaja más rápido que la luz, lo cual violaría la relatividad, o bien las partículas tenían valores definidos todo el tiempo, y la mecánica cuántica simplemente está incompleta, no describe toda la realidad. Einstein apostaba por la segunda opción. Debían existir variables ocultas, propiedades adicionales de las partículas que la mecánica cuántica no capturaba, pero que determinaban los resultados de las mediciones. Durante casi 30 años, esta fue considerada una cuestión filosófica, sin posibilidad de resolución experimental. Ambas interpretaciones, mecánica cuántica sin variables ocultas o mecánica cuántica con variables ocultas, parecían hacer las mismas predicciones. Pero en 1964, un físico irlandés llamado John Bell descubrió algo extraordinario. Había una manera de distinguir experimentalmente entre las dos opciones. Bell derivó una desigualdad matemática, una relación entre las correlaciones de mediciones en diferentes ángulos, que tendría que ser satisfecha si existían variables ocultas locales, es decir, si las partículas tenían valores definidos y no había influencias más rápidas que la luz. La mecánica cuántica estándar predecía que esta desigualdad sería violada. Los experimentos para probar la desigualdad de Bell comenzaron en los años 70 y han continuado hasta hoy, con controles cada vez más rigurosos para cerrar posibles lagunas en la lógica experimental. El resultado ha sido consistente e inequívoco. La desigualdad de Bell es violada. La naturaleza no obedece las restricciones que las variables ocultas locales impondrían. En 2022, el Premio Nobel de Física fue otorgado a Allen Aspect, John Clauser y Anton Zeilinger por sus experimentos que establecieron definitivamente la violación de las desigualdades de Bell y el fenómeno del entrelazamiento cuántico. Te tengo una pregunta. Cuando escuchaste por primera vez sobre el entrelazamiento, esa correlación instantánea a través del espacio, ¿cuál fue tu reacción inicial? ¿Te pareció como magia, como un error en la matriz de la realidad, o como algo que de alguna forma extraña tenía sentido? Me encantaría saberlo. Deja tu respuesta en los comentarios. Ahora hay una confusión muy común que quiero abordar directamente. El entrelazamiento no permite enviar información más rápido que la luz. Aunque las correlaciones son instantáneas, no puedes usarlas para comunicarte. Cuando mides tu partícula entrelazada, obtienes un resultado aleatorio, arriba o abajo, con ciertas probabilidades. No puedes controlar qué resultado obtienes. Tu compañero distante, midiendo su partícula, también obtiene un resultado aleatorio. Las correlaciones solo se hacen evidentes cuando comparas las dos secuencias de resultados, y esa comparación requiere comunicación convencional, limitada a la velocidad de la luz. Es como si el universo hubiera encontrado una manera de ser extraño sin violar la relatividad. ¿Qué significa entonces el entrelazamiento? Esto depende de tu interpretación de la mecánica cuántica. En algunas interpretaciones, el entrelazamiento revela una no localidad fundamental en el universo. Las partículas entrelazadas son, en cierto sentido, un solo sistema extendido, no dos sistemas separados. Medir uno es medir el sistema completo. En otras interpretaciones, el entrelazamiento es menos misterioso, simplemente una correlación que fue establecida cuando las partículas interactuaron y que se mantiene mientras no interactúen con nada más. Ninguna interpretación ha sido experimentalmente confirmada sobre las otras, pero todas deben dar cuenta del hecho verificado de que las desigualdades de Bell son violadas. Lo que podemos decir con confianza es esto. El concepto clásico de objetos separados con propiedades independientes que solo interactúan localmente no describe correctamente el universo. Hay algo más interconectado, más holístico, en la estructura de la realidad de lo que Einstein hubiera deseado. Pero esa interconexión no es la fantasía de que podemos manifestar estacionamientos vacíos con nuestros pensamientos o comunicarnos telepáticamente con seres queridos.
Es algo más sutil, más preciso, verificable en laboratorios pero inaccesible para manipulación práctica a distancia. Es, como tantas cosas en el reino cuántico, genuinamente extraño pero no mágico en el sentido popular de la palabra. El entrelazamiento tiene aplicaciones reales, aunque quizás menos dramáticas de lo que la ciencia ficción sugiere. La criptografía cuántica utiliza el entrelazamiento para detectar espionaje. Si alguien intenta interceptar una comunicación que utiliza partículas entrelazadas, la intercepción necesariamente perturba las correlaciones de una manera detectable. La computación cuántica utiliza el entrelazamiento como un recurso para realizar ciertos cálculos de manera mucho más eficiente que las computadoras clásicas. Y la teletransportación cuántica, que ya ha sido demostrada experimentalmente, utiliza el entrelazamiento para transferir el estado cuántico de una partícula a otra distante, aunque no transfiere materia ni energía ni información más rápido que la luz. Son aplicaciones reales, verificadas, basadas en el fenómeno genuino del entrelazamiento, pero ninguna de ellas confirma las fantasías populares sobre la conciencia influyendo la realidad a distancia. Hemos hablado de partículas en superposición, de partículas entrelazadas, pero aún no hemos hablado de algo igualmente extraño, el espacio vacío mismo. ¿Qué hay dentro del vacío, en el espacio entre partículas, en el espacio donde no hay nada? La respuesta de la física cuántica es sorprendente. El vacío no está vacío. Está lleno de una actividad incesante que la física clásica nunca imaginó. La teoría cuántica de campos, que es la versión más refinada de la mecánica cuántica, describe el universo no como partículas moviéndose en un espacio vacío, sino como campos que permean todo el espacio. Hay un campo para los electrones, un campo para los fotones, un campo para los quarks, y así sucesivamente. Las partículas que observamos son en realidad excitaciones de estos campos, como olas en un océano. Cuando decimos que hay un electrón aquí, lo que realmente estamos diciendo es que el campo del electrón tiene una excitación localizada en este punto. Pero estos campos nunca están completamente quietos, ni siquiera en el vacío más perfecto posible. El principio de incertidumbre de Heisenberg, que discutiremos más, garantiza que los campos deben fluctuar constantemente. No puedes tener simultáneamente un campo perfectamente quieto y un conocimiento exacto de su tasa de cambio. Esto significa que el vacío cuántico es un hervidero de fluctuaciones, de energía que aparece y desaparece constantemente. A veces estas fluctuaciones se describen en términos de partículas virtuales, pares de partículas y antipartículas que surgen del vacío. Existen por un instante infinitesimal y luego se aniquilan entre sí, antes de que puedan ser detectadas directamente. Esta imagen de partículas virtuales es útil para algunos cálculos, pero es importante entender que es una herramienta matemática más que una descripción literal. Las partículas virtuales no son exactamente partículas reales que son muy rápidas y pequeñas. Son un modo de hablar sobre las fluctuaciones de los campos cuánticos, que son las entidades fundamentales. Pero aunque las partículas virtuales no pueden ser observadas directamente, sus efectos son medibles. El ejemplo más famoso es el efecto Casimir, predicho en 1948 y medido experimentalmente en los años 90. Imagina dos placas metálicas paralelas muy cercanas en un vacío perfecto. La teoría clásica predice que no debería haber ninguna fuerza entre ellas, pero la teoría cuántica predice que las placas experimentarán una fuerza atractiva que las empuja juntas. La razón es que las fluctuaciones del vacío están restringidas entre las placas. Solo ciertas longitudes de onda pueden existir en el espacio confinado. Fuera de las placas, todas las longitudes de onda son posibles. Esta diferencia en los modos de fluctuación crea una presión neta que empuja las placas una hacia la otra. El efecto Casimir es pequeño, apenas medible incluso con equipo de laboratorio de alta precisión, pero existe, exactamente como la teoría cuántica predice. Es una demostración directa de que el vacío tiene estructura, tiene energía, tiene propiedades medibles. El espacio vacío es en realidad el estado de menor energía de los campos cuánticos, no la ausencia de todo. Toma un momento para considerar lo que esto significa. Incluso si pudieras eliminar toda la materia y toda la radiación de una región del espacio, quedaría algo: las fluctuaciones cuánticas del vacío. El vacío tiene una energía llamada energía del punto cero, la energía mínima que los campos cuánticos deben tener según el principio de incertidumbre. Y cuando los físicos calculan cuánta energía debería tener el vacío según la teoría cuántica de campos, obtienen un número enorme, mucho mayor que cualquier cosa observada.
Esto nos lleva a uno de los mayores misterios de la física moderna, el problema de la constante cosmológica. Cuando Einstein formuló la relatividad general, introdujo una constante cosmológica para permitir un universo estático. Más tarde la abandonó cuando se descubrió que el universo se está expandiendo, pero en 1998, observaciones de supernovas distantes revelaron algo sorprendente. La expansión del universo se está acelerando. Algo está empujando el cosmos hacia afuera, contrarrestando la gravedad. Ese algo actúa exactamente como una constante cosmológica, y la candidata más natural es la energía del vacío cuántico. El problema es que la predicción teórica de la energía del vacío es mayor que el valor observado por un factor de aproximadamente 10 elevado a la 120. Esto no es un pequeño desacuerdo, es quizás la peor predicción en la historia de la física. Algo está profundamente mal con nuestra comprensión de cómo la energía del vacío cuántico se relaciona con la cosmología. Este misterio permanece sin resolver, y cualquier solución probablemente requerirá una revisión fundamental de nuestras teorías. No quiero dejarte con la impresión de que la física cuántica es solo un catálogo de extrañezas sin conexión con la realidad práctica. La energía del vacío, aunque no podemos extraerla ni usarla como combustible cósmico pese a lo que algunas teorías conspirativas sugieren, es un ingrediente real en el funcionamiento del universo. Las fluctuaciones del vacío afectan las propiedades de los átomos, modificando ligeramente los niveles de energía de los electrones en lo que se llama el desplazamiento de Lamb. Este efecto fue medido con precisión extraordinaria, y su acuerdo con la teoría cuántica de campos es una de las confirmaciones más impresionantes de la física moderna. Antes de continuar, hagamos una pausa para reflexión. Me encantaría escucharte en los comentarios. Aquí hay 3 preguntas para considerar. Primera, ¿qué te parece más extraño? ¿Que las partículas puedan estar en 2 lugares a la vez con la superposición? ¿O que 2 partículas puedan estar correlacionadas instantáneamente a cualquier distancia con el entrelazamiento? Escribe A para superposición, B para entrelazamiento. Segunda, con tus propias palabras, ¿cómo explicarías el vacío cuántico a alguien que nunca ha oído hablar de él? Intenta aunque sea una oración. Tercera, en una escala del 1 al 10, ¿cuánto te sorprendió el efecto Casimir? 1 significa que tiene total sentido. 10 significa que cambió completamente cómo piensas sobre el espacio vacío. Deja tus respuestas abajo. Leo los comentarios, y siempre tengo curiosidad por saber qué aspecto del reino cuántico impacta más a las personas. Continuemos nuestro viaje hablando de algo que ya hemos rozado, pero que merece una exploración más profunda: la dualidad onda-partícula. Esta es quizás la característica más fundamental del reino cuántico, la que subyace a muchos de los otros misterios que hemos discutido. En la física clásica, las cosas eran claras. Algunas cosas eran partículas, objetos localizados con posiciones y velocidades definidas, como balas o pelotas de tenis. Otras cosas eran ondas, perturbaciones extendidas en algún medio, como las olas del agua o el sonido. Partículas y ondas tenían propiedades muy diferentes. Las partículas podían estar en un solo lugar a la vez. Las ondas se extendían por el espacio. Las partículas colisionaban y rebotaban. Las ondas se superponían y podían interferir. Durante siglos, esta distinción parecía obvia y definitiva. La luz fue el primer caso que desafió esta claridad. Durante el siglo XIX, los experimentos de interferencia y difracción parecían demostrar conclusivamente que la luz era una onda. Las ecuaciones de Maxwell explicaban la luz como ondas electromagnéticas, pero luego vino el efecto fotoeléctrico, que Einstein explicó usando cuantos de luz, lo que sugería que la luz también era partículas, y no era que la luz fuera ondas en algunas situaciones y partículas en otras de manera arbitraria. Era que la luz mostraba propiedades ondulatorias en algunos experimentos y propiedades corpusculares en otros, dependiendo de cómo la interrogabas. Pero la sorpresa mayor vino cuando esta dualidad se extendió a la materia. En 1924, un joven aristócrata francés llamado Louis de Broglie propuso una idea audaz en su tesis doctoral. Si la luz, que había sido considerada una onda, también tenía propiedades de partícula, quizás la materia, que había sido considerada partículas, también tenía propiedades de onda. De Broglie propuso que toda materia tiene una longitud de onda asociada, inversamente proporcional a su momento. Cuanto más momento tiene un objeto, más corta es su longitud de onda. La propuesta de Broglie era tan radical
que sus examinadores no sabían qué hacer con ella. Enviaron la tesis a Einstein para que diera su opinión. Einstein quedó impresionado por la idea y recomendó su aprobación. 3 años después, Clinton Davisson y Lester Germer, trabajando en los laboratorios Bell, confirmaron experimentalmente la predicción. Dispararon electrones contra un cristal de níquel y observaron un patrón de difracción, exactamente el tipo de patrón que esperarías si los electrones fueran ondas con la longitud de onda que de Broglie había predicho. Los electrones, que todos habían considerado partículas desde su descubrimiento en 1897, también eran ondas. Desde entonces, la dualidad onda-partícula ha sido confirmada para todo tipo de materia. Protones, neutrones, átomos y moléculas cada vez más grandes han mostrado comportamiento ondulatorio en experimentos de interferencia. En los años 90, investigadores lograron crear patrones de interferencia usando moléculas de fullereno, esferas de 60 átomos de carbono. Experimentos más recientes han extendido esto a moléculas con miles de átomos. El límite de cuán grande puede ser un objeto y aún mostrar comportamiento ondulatorio sigue siendo empujado por experimentos. Entonces, ¿qué son realmente las partículas cuánticas? ¿Son ondas o son partículas? La respuesta honesta es que no son ninguna de las dos en el sentido clásico. Son entidades cuánticas, un tipo de cosa que no tiene equivalente en nuestra experiencia cotidiana. Cuando diseñamos un experimento que pregunta ¿dónde está la partícula?, se comporta como partícula. Cuando diseñamos un experimento que pregunta cómo interfiere consigo misma, se comporta como onda. No es que esté cambiando de una a otra, es que las preguntas dónde está y cómo interfiere invocan diferentes aspectos de la misma entidad subyacente. Niels Bohr, uno de los fundadores de la mecánica cuántica, acuñó el término complementariedad para describir esta situación. Las descripciones de onda y partícula son complementarias. Ambas son necesarias para una comprensión completa, pero no pueden aplicarse simultáneamente. Es como preguntar si una moneda es cara o cruz mientras está girando en el aire. La pregunta asume una condición que no se cumple hasta que la moneda cae. Las entidades cuánticas no son ondas ni partículas. Esas son categorías que emergen cuando interactuamos con ellas de cierta manera. Esta idea de que la realidad cuántica no encaja en nuestras categorías clásicas es uno de los mensajes más profundos de la mecánica cuántica. Nuestro lenguaje y nuestras intuiciones evolucionaron para lidiar con el mundo de objetos medianos que percibimos directamente: rocas, árboles, animales, otras personas. Nada en ese mundo nos preparó para entidades que son genuinamente ambiguas entre estados, que se correlacionan instantáneamente a distancia, que son ondas y partículas según cómo las interrogues. El reino cuántico no es simplemente un mundo de cosas muy pequeñas. Es un mundo donde las reglas mismas son diferentes. Esto nos lleva naturalmente al corazón filosófico de la mecánica cuántica, el problema de la medición. Hemos mencionado que la superposición colapsa cuando ocurre una medición. ¿Pero qué cuenta exactamente como una medición? ¿Qué es lo que transforma la nube de posibilidades en un resultado definido? Esta pregunta ha atormentado a los físicos durante casi un siglo y no tiene una respuesta consensuada. Comencemos con lo que sabemos. Las ecuaciones de la mecánica cuántica, específicamente la ecuación de Schrödinger, describen cómo evoluciona un sistema cuántico en el tiempo. Esta evolución es determinista, lineal y reversible. Si conoces el estado del sistema en un momento dado, puedes calcular exactamente cómo será en cualquier momento futuro o pasado. No hay colapso, no hay aleatoriedad, no hay pérdida de información. Un sistema en superposición permanece en superposición, extendiéndose y evolucionando según las matemáticas elegantes de la teoría. Pero cuando realizamos una medición, algo diferente parece ocurrir. El sistema instantáneamente salta a uno de los posibles resultados, con probabilidades dadas por la regla de Born. Este proceso es aparentemente indeterminista, no lineal e irreversible. No podemos predecir qué resultado específico obtendremos, solo las probabilidades. Y después de la medición, el sistema está en un estado definido, no en la superposición original. El problema es que no hay nada en las ecuaciones fundamentales que describa este colapso. La ecuación de Schrödinger no tiene un término de colapso. Tenemos dos tipos de evolución aparentemente incompatibles: la evolución suave y determinista entre mediciones y el salto abrupto y probabilístico durante la medición. ¿Cómo reconciliamos esto? Esta es la esencia del problema de la medición.
La interpretación de Copenhague, desarrollada principalmente por Bohr y Heisenberg en los años 20, fue la primera respuesta y sigue siendo la más comúnmente enseñada. Según Copenhague, la mecánica cuántica no describe la realidad en sí misma, sino solo los resultados de nuestras mediciones de la realidad. La función de onda, que codifica las superposiciones, es una herramienta para calcular probabilidades, no una descripción de algo real allá afuera. El colapso no es un proceso físico que necesite explicación, es simplemente la actualización de nuestra información cuando aprendemos el resultado de una medición. No tiene sentido preguntar qué estaba haciendo el electrón antes de medirlo, solo tiene sentido hablar de los resultados de las mediciones. Para muchos físicos, especialmente los que trabajan en aplicaciones prácticas de la mecánica cuántica, Copenhague es suficiente. Funciona, predice correctamente todos los resultados experimentales. No necesitas más si tu objetivo es hacer cálculos y diseñar tecnología. Pero para aquellos con inclinaciones más filosóficas, Copenhague parece evadir las preguntas difíciles más que responderlas. ¿Qué hace que un dispositivo sea un aparato de medición en lugar de simplemente otro sistema cuántico? ¿Por qué los observadores tienen un estatus especial? ¿Cómo puede una teoría física evitar hablar de la realidad? Una respuesta radicalmente diferente es la interpretación de muchos mundos propuesta por Hugh Everett en 1957. Según Everett, no hay colapso, nunca. La ecuación de Schrödinger describe todo lo que ocurre, siempre. Cuando se realiza una medición, el observador no ve la superposición colapsar. Más bien, el observador mismo se bifurca en múltiples versiones, cada una experimentando uno de los posibles resultados. Todos los resultados ocurren, pero en diferentes ramas del universo que ya no pueden interactuar entre sí. Si mides el spin de un electrón que está en superposición de arriba y abajo, no es que el electrón colapse a uno u otro, es que el universo se divide. En una rama, tú observas spin arriba. En otra rama, otra versión de ti observa spin abajo. Ambas ramas son igualmente reales, pero desde dentro de cualquiera de ellas, parece que ocurrió un colapso aleatorio. La aparente aleatoriedad es una ilusión de perspectiva, causada por nuestra incapacidad de percibir todas las ramas simultáneamente. Muchos mundos es matemáticamente elegante, porque no añade nada a las ecuaciones fundamentales. Simplemente toma la función de onda en serio, como una descripción completa de la realidad, y acepta las consecuencias. Pero esas consecuencias son ontológicamente extravagantes, un número inconmensurablemente vasto de universos paralelos, multiplicándose constantemente con cada interacción cuántica. Para algunos físicos, esto es demasiado alto precio a pagar por la elegancia matemática. Para otros, es la interpretación más honesta de lo que las ecuaciones dicen. Otra alternativa es la interpretación de onda piloto o de de Broglie-Bohm. Aquí, las partículas son realmente partículas, con posiciones definidas en todo momento. Pero su movimiento está guiado por una onda piloto, que es la función de onda de la mecánica cuántica estándar. La onda piloto tiene la forma de una onda, extendiéndose por el espacio y mostrando interferencia, pero las partículas siempre tienen trayectorias definidas. Las correlaciones del entrelazamiento se explican porque la onda piloto es no local. Su forma en cualquier punto puede depender de lo que está ocurriendo arbitrariamente lejos. La interpretación de Bohm restaura el determinismo. Si conocieras las posiciones iniciales exactas de todas las partículas, podrías predecir con certeza todos los resultados futuros. La aparente aleatoriedad se debe solo a nuestra ignorancia de las condiciones iniciales, pero esta interpretación tiene sus propios problemas, incluyendo la no localidad explícita y dificultades para extenderla a la teoría cuántica de campos relativista. Hay otras interpretaciones, teorías de colapso objetivo, donde el colapso es un proceso físico real, causado por la gravedad o por la complejidad del sistema. QBIS, que trata las probabilidades cuánticas como grados de creencia de agentes individuales. Interpretaciones relacionales, donde los estados cuánticos solo tienen significado relativo a un observador específico. Ninguna ha sido experimentalmente confirmada sobre las otras, porque todas hacen las mismas predicciones para todos los experimentos realizables actualmente. Quiero mencionar específicamente una idea que tiene cierta popularidad en círculos no científicos, la noción de que la conciencia humana causa el colapso de la función de onda. Esta idea tiene una historia complicada. Eugene Wigner, un físico Nobel,
argumentó en los años 60 que la conciencia podría ser necesaria para completar la medición. John von Neumann, uno de los matemáticos más brillantes del siglo XX, también exploró esta posibilidad en sus fundamentos de la mecánica cuántica, pero la gran mayoría de los físicos actuales no aceptan esta idea. La razón principal es que no hay evidencia experimental de que la conciencia sea especial. Los experimentos de doble rendija funcionan igual con detectores automatizados que nadie mira. La decoherencia ocurre por interacciones con el entorno, no por la presencia de observadores conscientes. Un electrón que interactúa con las moléculas de aire pierde su coherencia cuántica sin necesidad de que nadie observe nada. Además, invocar la conciencia como factor físico crea problemas enormes. ¿Qué cuenta como conciencia? ¿Un humano adulto? ¿Un bebé? ¿Un perro? ¿Una bacteria? ¿Una computadora suficientemente compleja? Si la conciencia es necesaria para el colapso, entonces antes de que hubiera observadores conscientes en el universo, nada habría colapsado jamás, lo que parece contradecir la existencia de una historia cósmica definida. Estos problemas no son irresolubles en principio, pero sí muestran que la hipótesis de la conciencia crea más problemas de los que resuelve. Dicho esto, sería deshonesto decir que la cuestión está completamente cerrada. El problema de la medición sigue sin resolver. El papel del observador en la mecánica cuántica sigue siendo filosóficamente turbio. No sabemos con certeza qué constituye una medición, ni por qué los resultados son lo que son. En este espacio de incertidumbre, ideas como la conciencia causando el colapso no pueden ser definitivamente descartadas, solo consideradas improbables según la evidencia disponible. Lo que podemos decir es que no hay fundamento científico para las afirmaciones populares de que puedes manifestar tu realidad con el pensamiento, o que tu intención afecta experimentos cuánticos en laboratorios distantes. Esas son extrapolaciones sin base de una cuestión filosófica genuina pero sutil. Me pregunto, ¿dónde te encuentras ahora? Después de todo lo que hemos cubierto, superposición, entrelazamiento, dualidad, ¿te inclinas más hacia el escepticismo, más hacia la apertura al misterio, o estás en algún punto intermedio? Cuéntame en los comentarios. Creo que la conversación ahí abajo es tan valiosa como cualquier cosa que estoy diciendo aquí arriba. Ahora vamos a hacer algo importante. Vamos a presentar el caso más fuerte del escéptico. Hemos explorado las extrañezas genuinas del reino cuántico, pero también necesitamos reconocer dónde el asombro debe encontrarse con el rigor, donde la fascinación legítima se ha distorsionado en sinsentido comercializable. La mecánica cuántica es, sin duda, extraña, pero su extrañeza es específica, técnica, y se manifiesta solo en condiciones muy particulares. Los efectos cuánticos dominan en el mundo de lo muy pequeño, lo muy frío y lo muy aislado. A las escalas de temperatura y tamaño de la vida cotidiana, un proceso llamado decoherencia destruye las superposiciones y los efectos de interferencia casi instantáneamente. La decoherencia ocurre cuando un sistema cuántico interactúa con su entorno, y el entorno está en todas partes: fotones de luz, moléculas de aire, vibraciones térmicas de átomos vecinos. Todo esto constituye el entorno. Cuando una partícula en superposición interactúa con incluso unas pocas moléculas del entorno, la información sobre su estado cuántico se dispersa. Las fases relativas de la superposición se desordenan y los efectos de interferencia desaparecen. El sistema comienza a comportarse clásicamente. Para mantener un sistema en superposición, para que exhiba comportamiento cuántico a escalas macroscópicas, tendrías que aislarlo casi perfectamente del entorno. Esto es lo que hacen los físicos en laboratorios con vacíos extremos, temperaturas cercanas al cero absoluto y tiempos de experimento muy cortos. Y aún así, mantener la coherencia cuántica es extraordinariamente difícil. Es por esto que construir una computadora cuántica funcional es tan desafiante. Los qubits pierden su coherencia después de microsegundos o milisegundos, corrompiendo los cálculos. Ahora considera el cerebro humano. Está a temperatura corporal, unos 37 grados Celsius, muy por encima del cero absoluto. Está lleno de agua, iones, proteínas, moléculas de todo tipo moviéndose y colisionando constantemente. Es, desde la perspectiva de mantener coherencia cuántica, aproximadamente el peor ambiente posible. Los tiempos de decoherencia en un sistema así serían femtosegundos, billonésimas de millonésima de segundo. Cualquier superposición cuántica en una neurona colapsaría muchísimo más rápido de lo que cualquier proceso neural podría utilizarla.
Esto no descarta absolutamente toda relevancia de efectos cuánticos en el cerebro. La química es mecánica cuántica, y el cerebro es un sistema químico. Los efectos de túnel cuántico, donde partículas atraviesan barreras energéticas que clásicamente serían impenetrables, juegan un papel en algunas reacciones enzimáticas. Hay investigaciones sobre si efectos cuánticos podrían ser relevantes en el sentido del olfato o en la fotosíntesis, pero estos son efectos cuánticos ordinarios, bien entendidos, no la superposición coherente a escala cerebral que algunos proponen. La teoría más conocida que propone efectos cuánticos significativos en la conciencia es OR, desarrollada por el físico Roger Penrose y el anestesiólogo Stuart Hameroff. Sugieren que las estructuras llamadas microtúbulos dentro de las neuronas podrían mantener coherencia cuántica y que el colapso de estas superposiciones, causado por efectos gravitacionales, genera momentos de consciencia. Es una teoría audaz e imaginativa. Roger Penrose es un matemático y físico brillante, ganador del Premio Nobel por su trabajo en relatividad general. Sin embargo, OR es muy controvertida, y la mayoría de los neurocientíficos y físicos no la aceptan. Los cálculos de decoherencia sugieren que los microtúbulos están demasiado conectados con el entorno térmico para mantener coherencia a las escalas de tiempo necesarias. No hay evidencia experimental directa de que el colapso cuántico en microtúbulos produzca consciencia. La teoría hace predicciones específicas que no han sido verificadas. Esto no significa que sea imposible, pero sí significa que actualmente es especulativa, no ciencia establecida. Es crucial distinguir entre la mecánica cuántica como ciencia rigurosa y lo que podríamos llamar cuántico místico como categoría cultural. La ciencia cuántica real nos da transistores, láseres, resonancias magnéticas, GPS, criptografía cuántica. Son tecnologías funcionando ahora mismo, basadas en predicciones precisas de la teoría. El cuántico místico nos da promesas de sanación cuántica, saltos cuánticos de conciencia, manifestación cuántica de deseos. No hay conexión real entre estas afirmaciones y la física. La palabra cuántico se ha convertido en un término mágico en el marketing, usado para dar un aura de legitimidad científica a productos y servicios sin fundamento. Cremas cuánticas para la piel, coaching cuántico para el éxito, meditación cuántica para la iluminación. Ninguno de estos usa la mecánica cuántica de ninguna manera significativa. Usan la palabra porque suena científica y misteriosa simultáneamente, explotando tanto nuestra confianza en la ciencia como nuestra atracción por lo sobrenatural. Esto es importante por varias razones. Primero, distrae de la genuina extrañeza de la mecánica cuántica real. Si piensas que cuántico significa puedo influir la realidad con mis pensamientos, te pierdes la extrañeza mucho más profunda y verificada de lo que realmente ocurre. Segundo, puede llevar a decisiones dañinas. Personas que rechazan tratamientos médicos convencionales por sanación cuántica se ponen en riesgo real. Tercero, devalúa el trabajo de físicos reales que dedican sus vidas a entender el universo. Si apreciaste que tomamos el tiempo de abordar el caso del escéptico, que no simplemente agitamos las manos y pretendimos que las preguntas difíciles no existen, quizás compartas esto con un amigo que valore ese enfoque, alguien que esté cansado del bombo y quiera sentarse con el misterio real. Dicho todo esto, hay genuinos misterios por resolver. La decoherencia explica por qué no vemos superposiciones en el mundo macroscópico, pero no resuelve el problema de la medición, solo lo reformula. La conciencia sigue siendo un misterio duro, y aunque no hay buena evidencia de que la mecánica cuántica sea relevante para explicarla, tampoco tenemos una teoría completa de cómo la experiencia subjetiva emerge de la materia. Estos espacios de incertidumbre son legítimos. La postura apropiada no es ni el entusiasmo acrítico que ve confirmación cuántica para toda creencia, ni el escepticismo cerrado que descarta toda extrañeza como comprensible. Es el agnosticismo curioso que mantiene las preguntas abiertas mientras exige evidencia para las respuestas. Hemos cubierto mucho territorio: el significado de cuántico, la superposición, el entrelazamiento, el vacío cuántico, la dualidad onda-partícula, el problema de la medición y las razones para el escepticismo. Pero la historia no termina aquí. La física no es un edificio terminado, es una estructura en construcción permanente, y hay preguntas fundamentales que siguen abiertas. Misterios genuinos donde los físicos más brillantes del mundo continúan trabajando sin respuestas definitivas. Quizás el más profundo de estos misterios es la cuestión de la gravedad cuántica.
Tenemos dos teorías extraordinariamente exitosas. La mecánica cuántica, que describe las fuerzas electromagnéticas, nucleares débiles y nucleares fuertes con precisión asombrosa, y la relatividad general, que describe la gravedad como curvatura del espacio-tiempo y predice correctamente todo desde las órbitas planetarias hasta los agujeros negros y ondas gravitacionales. Pero estas dos teorías no se combinan coherentemente. El problema no es solo técnico. Hay una tensión conceptual profunda. La mecánica cuántica describe campos que fluctúan sobre un espacio-tiempo fijo que sirve de escenario. La relatividad general dice que el espacio-tiempo mismo es dinámico, que se curva y ondula en respuesta a la materia y energía. Si la gravedad es cuántica, entonces el espacio-tiempo mismo debería estar sujeto a superposición y fluctuaciones. ¿Pero qué significa que el espacio-tiempo esté en superposición? Si el escenario mismo es indeterminado, ¿cómo describimos los actores? Varias aproximaciones a la gravedad cuántica han sido desarrolladas, ninguna completa o experimentalmente verificada. La teoría de cuerdas propone que las partículas fundamentales no son puntos, sino diminutas cuerdas vibrantes, y que sus diferentes modos de vibración corresponden a diferentes partículas. La teoría de cuerdas requiere dimensiones espaciales adicionales, enrolladas a escalas demasiado pequeñas para ser detectadas directamente. Ha producido matemáticas profundas y hermosas, pero después de décadas de trabajo no ha hecho predicciones experimentalmente verificables. La gravedad cuántica de lazos toma un enfoque diferente, tratando de cuantizar el espacio-tiempo mismo directamente. En esta teoría, el espacio no es continuo, sino que está hecho de unidades discretas, lazos de gravedad entrelazados en una red. A escalas mucho mayores que la longitud de Planck, esto reproduciría la imagen suave del espacio-tiempo de la relatividad general, pero a escalas muy pequeñas, la granularidad se revelaría. Esta teoría también está incompleta y sin verificación experimental directa. Hay ideas más especulativas aún. Algunos físicos sugieren que el espacio-tiempo podría ser emergente, no fundamental. Quizás hay una estructura más básica. Quizás información cuántica o correlaciones de entrelazamiento, de la cual el espacio-tiempo surge como una aproximación efectiva. Esta idea tiene apoyo de desarrollos en la correspondencia AD-SI-CFT, una dualidad matemática entre teorías gravitacionales y teorías cuánticas de campos. Pero seguimos lejos de una teoría completa. Otra frontera abierta es la materia oscura. Las observaciones astronómicas muestran claramente que hay mucha más masa en las galaxias y cúmulos de galaxias de la que podemos ver. Las estrellas en las afueras de las galaxias orbitan demasiado rápido. Sin masa adicional invisible, saldrían disparadas al espacio. Esta masa invisible se llama materia oscura y constituye aproximadamente el 27% del contenido energético del universo, comparado con solo el 5% de materia ordinaria. ¿Qué es la materia oscura? No lo sabemos. La hipótesis más popular es que son partículas de algún tipo aún no descubierto. Partículas que interactúan muy débilmente con la materia ordinaria, lo suficiente para no ser detectadas directamente, pero lo suficiente para ejercer atracción gravitacional. Experimentos subterráneos buscan estas partículas. Colisionadores de partículas intentan crearlas. Hasta ahora, ninguna detección confirmada. Es posible que la materia oscura sea algo completamente diferente, quizás agujeros negros primordiales, quizás alguna modificación de la gravedad misma. El misterio permanece, y hay más misterios. ¿Por qué el universo parece hecho de materia y no de antimateria, cuando las leyes físicas tratan a ambas casi simétricamente? ¿Por qué las constantes fundamentales de la física tienen los valores que tienen? ¿Es coincidencia que esos valores permiten la existencia de estrellas, planetas, química compleja, vida? ¿O hay una razón más profunda, quizás un multiverso de universos con diferentes constantes, y simplemente nos encontramos en uno donde las condiciones permiten nuestra existencia? Estas preguntas nos llevan al borde de lo que la ciencia puede actualmente abordar. Algunos argumentan que ciertas preguntas, como por qué existen estas leyes en lugar de otras, podrían estar más allá del alcance de la investigación empírica. Otros mantienen la esperanza de que una teoría más profunda revelará que las constantes están determinadas por consistencia matemática, que no podría haber sido de otra manera. No lo sabemos, y esta incertidumbre es, en su propia forma, emocionante. Significa que la física no ha terminado. Significa que hay descubrimientos por hacer, misterios por resolver, sorpresas por venir.
Hemos llegado al borde de lo que la física conoce. Si esto se siente como el comienzo de algo en lugar del final, si quieres seguir explorando, asegúrate de estar suscrito y tener las notificaciones activadas. Viene más, y creo que querrás estar aquí. Entonces, ¿cómo integramos todo esto? ¿Cómo vivimos con el conocimiento de que habitamos un universo construido sobre fundamentos cuánticos? Un universo donde las partículas existen en superposición hasta ser medidas, donde el vacío bulle con energía fluctuante, donde el espacio-tiempo mismo podría ser una aproximación emergente de algo más profundo. Es tentador extraer lecciones de vida, declarar que la mecánica cuántica nos enseña que creamos nuestra realidad, que todo está conectado en un sentido místico, que los límites entre tú y el universo son ilusorios. Pero esa sería una traducción demasiado rápida, demasiado conveniente. La mecánica cuántica no dice que tus pensamientos afectan los experimentos en laboratorios. No dice que puedes manifestar estacionamientos vacíos con tu intención. No dice que la conciencia es fundamental para el universo. Podría ser, quizás, que algunas de estas cosas tengan alguna verdad, pero no lo sabemos, y la mecánica cuántica como está actualmente entendida no las implica. Lo que la mecánica cuántica sí ofrece, honestamente, es algo más sutil pero no menos valioso. Una lección de humildad epistémica. Demuestra que nuestras intuiciones cotidianas, forjadas en un mundo de objetos medianos, no son guías confiables para la realidad en todas sus escalas. Muestra que la naturaleza puede ser más extraña de lo que imaginamos, que preguntas que parecen obvias, como ¿dónde está exactamente esta partícula?, pueden no tener respuestas claras. Invita a una postura de apertura, no creencia en cualquier cosa, pero tampoco descarte de posibilidades genuinas solo porque no encajan en nuestros marcos conceptuales heredados. Hay algo profundo en el hecho de que existimos en un universo cuántico. Los átomos que componen tu cuerpo obedecen estas leyes extrañas. Fueron forjados en estrellas que brillaban por fusión nuclear, procesos cuánticos. Viajaron por el espacio interestelar, se condensaron en un planeta, se organizaron a través de química, que es mecánica cuántica en acción, y eventualmente se configuraron en la estructura que ahora lee estas palabras y piensa sobre su propia composición. Eres el universo contemplándose a sí mismo, construido enteramente de la materia y energía del cosmos, operando según las leyes que los físicos han pasado un siglo descifrando. Esto no requiere misticismo para ser asombroso. No necesitas creer que la conciencia colapsa la función de onda para maravillarte de que estás hecho de polvo de estrellas que de alguna manera se volvió consciente de su propio origen. El misterio duro de la conciencia permanece ya sea que la mecánica cuántica sea relevante o no. La pregunta de por qué hay algo en lugar de nada permanece aunque nunca descubramos una teoría del todo. Estos son misterios genuinos, no rellenados por la física cuántica pero tampoco disueltos por ella. La postura que sugiero no es ni el cientificismo que declara que solo lo medible es real, ni el misticismo que hace afirmaciones sin evidencia. Es algo intermedio, una apertura cuidadosa. Mantenemos las preguntas abiertas. No pretendemos saber lo que no sabemos. No descartamos posibilidades solo porque nos incomodan, pero tampoco aceptamos afirmaciones solo porque nos reconfortan. Exigimos evidencia, valoramos la precisión, desconfiamos de las certezas fáciles. Esta postura tiene implicaciones prácticas. Significa que cuando alguien te venda algo cuántico, desde cremas hasta coaching, preguntes exactamente qué principio de la mecánica cuántica está siendo utilizado y cómo. Casi siempre la respuesta será evasiva o incoherente, porque no hay conexión real. Significa que cuando escuches afirmaciones sobre conciencia cuántica o manifestación cuántica, reconozcas que estas son especulaciones, no ciencia establecida, y las evalúes con el escepticismo apropiado. Pero también significa que no descarte la genuina extrañeza del universo, que no pretendas que la ciencia ha respondido todas las preguntas, que mantengas vivo el asombro ante lo que realmente no entendemos. Casi hemos terminado. Antes de cerrar, quiero dejarte con 4 preguntas finales. Me encantaría ver tus pensamientos en los comentarios. Primero, una pregunta de predicción. En 10 años, ¿crees que habremos hecho progreso significativo en el problema de la medición, o los físicos seguirán debatiendo las mismas interpretaciones? ¿Cuál es tu predicción? Segundo, una pregunta de abogado del diablo. ¿Cuál crees que es el mejor argumento en contra de la idea de que la mecánica cuántica tiene algo significativo que decir sobre la consciencia o la experiencia humana? Intenta hacer el caso más fuerte, aunque no estés personalmente de acuerdo. Tercero, una pregunta de reflexión personal.
¿Algo en este video ha cambiado cómo piensas sobre la naturaleza de la realidad? Si es así, ¿qué? Si no, ¿por qué no? Cuarto, una pregunta abierta. Si pudieras hacer una pregunta a un físico que trabaja en fundamentos cuánticos, sabiendo que te daría una respuesta honesta, ¿qué preguntarías? Estas son el tipo de preguntas en las que pienso tarde por la noche. Te agradecería si compartieras tus respuestas abajo. Las mejores conversaciones a menudo ocurren en los comentarios, y estaré leyendo. Volvamos una última vez a donde comenzamos. Tu mano descansando sobre una mesa. La misma superficie sólida, la misma textura familiar. Pero ahora, con todo lo que hemos explorado, esa experiencia ordinaria se ha transformado. Sabes que esa solidez es una ilusión creada por campos electromagnéticos, repeliendo campos electromagnéticos. Sabes que el espacio dentro de esos átomos está lleno no de vacío, sino de fluctuaciones cuánticas. Sabes que los electrones que crean esa sensación de superficie existen en nubes de probabilidad, no como pequeñas bolitas con posiciones definidas. Sabes que a niveles más profundos aún, las preguntas permanecen abiertas. ¿Qué es realmente el espacio? ¿Qué significa medir? ¿Cómo emerge la experiencia de la materia? Toma un respiro. Nota que estás hecho de átomos que han existido por miles de millones de años, obedeciendo reglas más extrañas que cualquier ficción. Y sin embargo, aquí estás, consciente de todo esto. Cualquiera que sea la naturaleza última de esa consciencia, cualquiera que sea la resolución final de los misterios cuánticos, este momento de percatación es real. Estás aquí, en un universo que es al mismo tiempo más extraño y más maravilloso de lo que cualquier generación anterior pudo imaginar. Gracias por pasar este tiempo conmigo. Si este video cambió cómo ves el mundo, aunque sea un poco, me honraría que te suscribieras y te unieras a nosotros para el próximo viaje. Próximamente, vamos a hacer una pregunta aún más extraña. ¿Qué ocurre cuando intentamos fusionar la mecánica cuántica con la naturaleza del tiempo mismo? Te veré allí. El reino cuántico no es un lugar distante ni una abstracción puramente teórica. Es el tejido mismo de la realidad que experimentas en cada momento de tu existencia. Cada fotón de luz que entra a tus ojos, cada molécula de oxígeno que inhala tus pulmones, cada sinapsis que dispara en tu cerebro mientras procesas estas palabras, todo esto es mecánica cuántica en acción. No necesitas entender las ecuaciones para participar en esta danza cósmica. Ya la estás bailando. Siempre la has bailado. Ahora simplemente lo sabes. Hay algo profundamente humilde y al mismo tiempo profundamente dignificante en reconocer nuestra situación. Somos criaturas de tamaño mediano, en un planeta ordinario, orbitando una estrella común, en los suburbios de una galaxia típica. Nuestros cerebros evolucionaron para rastrear frutas maduras y depredadores peligrosos, no para comprender la mecánica del vacío cuántico. Y sin embargo, de alguna manera, esos cerebros han desarrollado teorías que predicen el comportamiento de partículas subatómicas con precisión de muchas cifras decimales. Hemos encontrado maneras de interrogar la naturaleza que trascienden las limitaciones de nuestra intuición heredada. Esto no significa que hayamos terminado. La historia de la física está llena de momentos donde los científicos pensaron que estaban cerca del final, solo para descubrir nuevos continentes de ignorancia. Cada respuesta genera nuevas preguntas. Cada misterio resuelto revela misterios más profundos detrás. Esta es la condición permanente de la indagación humana. Y no es una limitación a lamentar, sino una invitación a celebrar. Siempre habrá más por descubrir. Siempre habrá asombro disponible para quienes estén dispuestos a buscarlo. Mientras te alejas de este video y vuelves a tu vida cotidiana, quiero que lleves contigo no una lista de hechos para memorizar, sino una orientación, una manera de estar en el mundo. Lleva contigo la disposición a ser sorprendido. Lleva la humildad de reconocer cuánto no sabemos. Lleva el rigor de exigir evidencia antes de creer. Y lleva el asombro ante el simple hecho de que estamos aquí, pensando sobre estas cosas, en un universo que no tenía ninguna obligación de producir criaturas capaces de preguntarse por su propia naturaleza. El reino cuántico seguirá allí, haciendo lo que hace, ya sea que lo entiendas o no. Las superposiciones seguirán colapsando o ramificándose, dependiendo de qué interpretación resulte correcta. Las partículas virtuales seguirán fluctuando en el vacío. Los fotones seguirán siendo ondas y partículas y ninguna de las dos cosas y ambas. La realidad no necesita tu comprensión para funcionar, pero tu experiencia de la realidad, tu relación con el misterio de existir,
Eso sí puede transformarse por lo que aprendes y cómo lo integras. No estoy aquí para decirte qué creer sobre los grandes misterios. No estoy aquí para venderte una visión del mundo envuelta en terminología cuántica. Estoy aquí para invitarte a una conversación que la humanidad ha estado teniendo durante un siglo. Una conversación que no tiene respuestas finales, pero que ha producido algunas de las ideas más extraordinarias en la historia del pensamiento. Estás invitado a participar. Estás invitado a pensar, a cuestionar, a maravillarte, a mantener las preguntas vivas. Quizás dentro de 50 años o 100, los físicos habrán resuelto el problema de la medición y sabremos qué interpretación de la mecánica cuántica es correcta. Quizás habremos unificado la gravedad con la mecánica cuántica y tendremos una teoría del todo. Quizás habremos descubierto qué es la materia oscura y qué papel juegan los efectos cuánticos en la conciencia. O quizás habremos descubierto que las preguntas mismas estaban mal formuladas, que hay marcos conceptuales que aún no podemos imaginar esperando ser descubiertos. Lo que sí podemos saber es que el viaje vale la pena, que la indagación es su propia recompensa, que hay algo profundamente satisfactorio en enfrentar honestamente lo que no entendemos, en resistir tanto la certeza prematura como el cinismo derrotista. La mecánica cuántica nos ha enseñado que la realidad es más extraña de lo que pensábamos. Esa lección se aplica más allá de la física. El mundo está lleno de sorpresas para quienes mantengan los ojos abiertos, así que te dejo con una última imagen. Imagina que pudieras ver, realmente ver, la realidad cuántica que subyace a todo lo que te rodea. Las nubes de probabilidad donde pensabas que había partículas sólidas, los campos fluctuantes donde pensabas que había espacio vacío, las correlaciones entrelazadas conectando partículas separadas por distancias inmensas, los miles de millones de interacciones por segundo que mantienen el mundo aparentemente sólido y definido. Sería hermoso, sería aterrador, sería completamente ajeno a cualquier cosa que la evolución te preparó para percibir. Y sin embargo, es real, es lo que eres, es donde estás. Respira una vez más, siente tu cuerpo, escucha los sonidos a tu alrededor. Esta experiencia ordinaria es el resultado de procesos extraordinarios que apenas estamos comenzando a entender. Nunca terminaremos de entenderlos completamente, pero eso está bien. El misterio no es un problema a resolver, sino una condición hacia habitar, y habitarlo con curiosidad, con rigor, con apertura, eso es lo mejor que podemos hacer. Gracias por acompañarme en este viaje por el reino cuántico. No hemos respondido todas las preguntas, porque nadie puede hacerlo todavía, pero espero haberte dado herramientas para pensar mejor sobre ellas, para distinguir lo establecido de lo especulativo, para apreciar tanto el asombro como el escepticismo. El universo es más extraño de lo que imaginas, y estás hecho de él. ¡Qué extraordinario es eso! Hasta la próxima vez, mantén viva la curiosidad. End.